Hola, bienvenidos a nuestro programa Psiconoticias. Hoy es nuestra primera edición y por ello vamos a hablar del Día Internacional de los Problemas del Neurodesarrollo. Para nuestro programa del día de hoy tenemos algunas intervenciones de nuestros televidentes vía Twitter, como la de @SusanMejía, que nos pregunta qué es el retraso mental. Para ello tenemos unos invitados especiales que nos hablarán del tema y profundizarán. Respecto al retraso mental, quiero aclarar que es un término que hoy en día no se está utilizando. El término retraso mental es como muy discriminante ante las personas. Entonces, digamos, hoy en día se utiliza el término discapacidad intelectual. Sin embargo, pues la Asociación Americana del Retardo Mental decía que esto es un funcionamiento, digamos, no igual que en el resto de personas, sino un funcionamiento deteriorado que se origina durante la etapa del desarrollo. También se puede decir que acompaña de alteraciones en que son la maduración, la adaptación social o el aprendizaje. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en lo conceptual, lo social y lo práctico. El criterio son las deficiencias en funciones intelectuales, que tienen que ver con el razonamiento, la planeación, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, y todas deben estar confirmadas mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas. Ese criterio hace relación a las deficiencias del comportamiento adaptativo, las cuales limitan a la persona en su funcionamiento cotidiano en una o más actividades, como lo es la comunicación y la interacción social. Bueno, y el tercer criterio es que ambas deficiencias, tanto el intelectual como el adaptativo, se den durante el periodo del desarrollo. Muchas personas nos han preguntado a través de Twitter cuál es la edad pertinente para poder hacer este diagnóstico. Bueno, es importante que este diagnóstico se haga antes de los 18 años. Ya que después de los 18 años se denomina de otra manera, que es el síndrome psicoorgánico. Entonces, pues, cuando se detecta antes de los 18 años sí se llama discapacidad intelectual. También es importante decir que esto se empieza a notar a partir más o menos de los 2 años, que es cuando el niño empieza, el niño empieza como en la edad escolar, y es donde se empiezan a notar, digamos, diferentes dificultades en el aprendizaje y todo tipo de actividades académicas. También es importante aclarar que entre más grave sea la discapacidad intelectual, habrá mayor probabilidad de que se presenten anomalías, también llamadas crisis convulsivas, neuromusculares, visuales, auditivas, entre otras, dependiendo de la gravedad de la discapacidad intelectual. Además, estas discapacidades pueden llegar a afectar el sistema neurológico y también pueden afectar la adaptación de la persona en su contexto. Además, entre los principales síntomas que conlleva la discapacidad intelectual tenemos la dependencia de otras personas, tenemos también la baja tolerancia a la frustración, agresividad, entre otros factores que permiten que la persona no se pueda adaptar de manera correcta a su entorno. Con relación a la agresividad, Diana, existen muchas creencias populares, y es que tanto la agresividad como la hipersexualidad están asociados con la dificultad intelectual que presentan los niños. Sin embargo, la probabilidad que ellos la presenten es igual a la población general, así que no necesariamente tiene que ser en ellos más alta la probabilidad de presencia de agresividad e hipersexualidad. ¿Cuáles otros trastornos se pueden presentar en conjunto con la discapacidad intelectual? Quiero que nos cuentes un poco de ello, Caroline. Claro que sí, Diana. A esto se le denomina comorbilidad, y es en las personas con discapacidad intelectual la probabilidad que se presenten es de 3 a 4 veces más que la población en general. Sin embargo, algunos trastornos se deben debido a la institucionalización o a la sobreprotección de los padres. Se presenta pasividad, poca tolerancia a la frustración, entre otros. Los trastornos con más incidencia encontramos el autismo de un 75 a 80%, la esquizofrenia, los trastornos del estado del ánimo, trastorno depresivo bipolar, trastorno de ansiedad, TDAH. Vía Twitter nos envían una pregunta acerca de si existe alguna clasificación para la discapacidad intelectual. La respuesta es sí. El DSM-5 nos ofrece 4 categorías para poder distinguir la gravedad de este trastorno. Encontramos leve, moderada, grave y profunda. Estas 4 categorías se distinguen en la gravedad que tiene la discapacidad y cómo ésta interfiere en los 4 aspectos más importantes de la vida de un individuo. El primero es el social, otro académico, de los hábitos diarios y también del lenguaje. Esto es importante ya que a medida que va empeorando o es más grave el trastorno,
se va aumentando también la escala de clasificación. Ahora vamos con Juliana, que nos va a hablar un poco de la evaluación para poder diagnosticar este trastorno. Adelante, Juliana. En la evaluación también tenemos algunos factores causantes de esta problemática, los cuales son médicos, biológicos, psicológicos, sociales. También se tienen en cuenta algunos factores ambientales en el cual se desenvuelve la persona. En la evaluación contamos con diferentes instrumentos. Los más utilizados son los test de inteligencia, en el cual utilizamos el Wechsler. También encontramos la escala abreviada del desarrollo para el caso de la población colombiana, en el cual evaluamos lenguaje, motricidad, procesos cognitivos, según la edad del niño. ¿Qué más les cuento? También en el proceso embrionario, en la etapa prenatal, contamos con unos test aneuploidías. Les vamos a contar, digamos, en los test de inteligencia Wechsler, utilizamos categorías de razonamiento verbal, de cognición, de velocidad, de capacidad de procesamiento y finalmente memoria. Bueno, estos son los principales test que utilizamos en la evaluación y es importante que se evalúe de una manera muy rigurosa para tener un excelente diagnóstico y así tener una gran intervención. En la discapacidad intelectual existen diferentes tipos de etiología, las cuales están divididas en 3 tipos de influencia, como lo son las orgánicas, las cuales están asociadas a una alteración del funcionamiento del cerebro y se ven asociadas a mecanismos genéticos anormales. Por otro lado, también está relacionado el bajo peso al nacer, el nacimiento prematuro y las complicaciones durante el parto que causen anoxias. En las causas postnatales está la malnutrición, recurrencia de enfermedades y lesiones en la cabeza producidas por accidentes. Y por último se encuentran las influencias psicosociales o culturales. Se habla de una concepción multifactorial, la cual incluye 4 factores: el factor biomédico, el factor social, el factor conductual y el factor educativo.